Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es muy rico poder conversar con ustedes, que son una gente muy joven, por lo que se ve, y que están ahí dando la lucha cotidiana en Colombia, que bien sé que no es una tarea fácil y de verdad mi amor, mi respeto y mi admiración por cada uno de ustedes. Me gustó mucho poder escuchar primero la reflexión autocrítica que hicieron. Creo que habló ahí también un compañero llamado Miguel, ¿cierto? Pues recuerdo un negro muy bonito, no me acuerdo, estaba Miguel, el compañero que también habló. La compañera del grupo 3. Me gustó mucho escuchar esa autocrítica, creo que es algo que incluso vamos a tocar ahí, aunque sea brevemente al final. Lo que sí les quería pedir es que cuando diga algo que no se entienda, diga algo que ustedes consideren que está equivocado, o incluso si quieren que discutamos sobre algo que estoy hablando, pues se sientan como en la libertad de interrumpir, porque para mí que soy educadora, yo sé dar charlas y conferencias, pero es mucho más rico si conversamos, si dialogamos, todo en el que tratamos de llevar una teoría, ¿no? Pensarla. Pude escuchar la presentación, me pareció muy bueno, muy evidente. Incluso la compañera habló al principio del grupo 1, pues me gustó mucho porque hace poco tuve una charla pública con una de las compañeras de Ucamau, donde el patriarcal también está dentro de su concepción estratégica, porque bueno, es muy difícil hablar de construcción de poder popular desde un patriarcal, así incoherente, digamos. Y escuché también entonces ese resumen que hizo el compañero Lucho, muy bueno, muy interesante conocer en qué andan y cómo. Quizá ahí la única observación a algunos grupos que tareas como revisarlo. Por ejemplo, la Mafi, comunicación alternativa como una ¿te táctica puedo o como un interrumpir un momentico? instrumento. Sí, lo Señor, que pasa ¿me es que se te oyes? está entrecortando por Por momenticos, favor. entonces te iba a preguntar si mejor desactivamos la Ok, cámara voy a apagar la cámara. para que pueda cargarse menos la señal. Listo. Listo, ya ahí te escuchamos mejor. Muchas gracias, qué pena. ¿Qué escuchaste? A ver, para ver qué no me escucharon. ¿Hasta dónde me escucharon bien? No, sí te está escuchando, pero se entrecorta en momenticos. Es más que todo para no tener ese corto audio cortado ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, lo siento porque pienso que puede ser un poquito más eh, tedioso y más fácil distraerse cuando no se ve la imagen, pero bueno, supongo que no es el primer ejercicio, así que ya habrán hecho su hábito a este tipo de actividades. Bueno, el tema que me convoca hoy a conversar con ustedes es un poco hablar de qué es la estrategia y la táctica, cuál es el problema de no entender qué es la estrategia y la táctica, confundirlas o centrarnos solo, quedarnos solamente en una de ellas, ¿no? Por favor, si en algún momento se deja de escuchar o se entrecorta demasiado, me interrumpen nuevamente y entonces me dan un segundo para desconectar Tranqui. la señal de mi Wi-Fi y conectarme a un dispositivo de internet No, todo bien. que Ahí ya tengo se aquí. escucha perfecto. Se está Ok, escuchando perfecto. bueno, Listo. el primer problema suele ser conceptual cuando hablamos de estrategia y táctica. Generalmente
limita la definición de estrategia a el objetivo general o a lo que se va a lograr a largo plazo. Y se limita la definición de táctica a la de los objetivos específicos o a corto plazo. Es decir, es muy común pensar que definir la estrategia es solamente hablar de un objetivo general o el gran objetivo que vamos a lograr a largo plazo. Y que la táctica son solamente objetivos específicos para ese gran objetivo. Pero son mucho más que eso y es importante que complejicemos un poco nuestra comprensión de ambos conceptos. Y aquí me quiero detener un momentico para decir que en general, cuando hablamos de complejizar, suele parecernos un poco fastidioso, suele parecernos que complejizar es un gran reto, pero cuando hacemos trabajo político, cuando hablamos de entender la realidad y lo que pasa a nuestro alrededor, es necesario complejizar nuestra visión, aprender a ver todos los elementos que nos rodean, percibir todo lo que nos rodea dentro de un conjunto de relaciones, dentro de un modo de relacionarse, digamos, que es bastante complejo. Cuando digo que es complejo, entonces uno suele pensar que ver la complejidad o que responder a la complejidad es difícil y que cuando hablamos de lo contrario de la complejidad, que sería la simplicidad, la simpleza, entonces hablamos de algo más fácil. Y ahí yo siempre quiero romper eso diciéndoles, hay una pregunta compleja podría ser, por ejemplo, ¿qué se van a poner hoy? Ustedes tienen que pensar qué medias se van a poner, qué pantalones se van a poner, qué zapatos se van a poner, qué ropa interior se van a poner, qué camisas se van a poner, si la tienen limpia, si no la tienen limpia, si se van a peinar, si no se van a peinar. Una pregunta simple, cuya respuesta sea sí o no, podría ser, por ejemplo, si tenemos un familiar con vida artificial, si queremos que lo desconecten, sí o no. Es mucho más fácil dar respuesta a la pregunta compleja de que nos vamos a poner que dar respuesta a la pregunta simple de si vamos a desconectar a nuestro familiar, por ejemplo, o no. Esto es para decirles entonces que no hay que tenerle miedo a enfrentar la complejidad, porque generalmente enfrentar la complejidad es el único modo de que podamos llegar a la verdad. Entonces, complejizando. Los conceptos de estrategia y táctica son conceptos de origen militar. Se empiezan a usar en el siglo XVIII y generalmente se refiere la estrategia al arte de ganar la guerra y a la táctica como el arte de organizar y dirigir todas las operaciones parciales que conducirían a ese triunfo en la guerra, ¿no? Ahora, luego un hombre pues muy conocido, referente para todos y todas nosotras, marxista-leninista, que era el Che Guevara, definió la estrategia en un libro que además les recomiendo porque es muy sencillo y no quiero que luego me acusen de ninguna apología ni qué sé yo, pero simplemente es porque esto es un documento histórico que hay que estudiar, que es La guerra de guerrillas de Ernesto Che Guevara, que es un libro que se consigue en internet. Yo tengo el privilegio de tenerlo aquí en físico. Es muy interesante ese libro porque, por ejemplo, tiene un capítulo sobre estrategia y un capítulo sobre táctica, donde nos permite percibir las diferencias de estos términos que, como ya les dije, estos conceptos que, como ya les dije, son de origen militar, traídos a lo político. Para el Che, la estrategia es el análisis de los objetivos a lograr, considerando la situación total y las formas globales para lograr esos objetivos y que se adecua a la comprensión de la realidad. Mientras que la táctica es el modo práctico de llevar a efecto esos grandes objetivos estratégicos. De modo que para el Che, la estrategia y la táctica generalmente se complementan y en otros momentos la táctica prácticamente o delimita también la estrategia
y la táctica, pues según el Che lo define, es mucho más variable y flexible que la estrategia. Ustedes trabajaron un texto también en particular, donde hay una definición que copié por aquí, que es el de Peterson. Define la estrategia como líneas generales de acción y el conjunto de medios con miras a realizar los objetivos generales o proyectos globales que responden a los intereses sociales, económicos, políticos determinados de determinadas fuerzas o clases sociales, y depende también del análisis de la contradicción principal y de la visión global de las correlaciones de fuerza. Por último, traerles la definición que hace Antonio Santos, donde define la estrategia como la definición del carácter de la revolución, valga la redundancia. Para Teotonio, pues la estrategia es la definición del carácter de la revolución, del enemigo principal, de los aliados y de la fuerza con la que se cuenta para alcanzar el objetivo final, que bueno, para Teotonio, que escribió este texto en 1980, el objetivo final era la toma del poder. Y la táctica se refiere a las maniobras, alianzas, compromisos y movimientos que se realizan para alcanzar ese gran objetivo estratégico. Teotonio nos dice que para el marxismo, Teotonio, este texto es bien interesante, insisto, es de 1980 y hay que saber leerlo en ese contexto. En ese texto, Teotonio analiza en Marx, desde Marx y Engels hasta Lenin. Y según Teotonio, para el marxismo, la estrategia global es la revolución socialista que conduce al comunismo. Mientras que la táctica se corresponde entonces con esas maniobras y alianzas para lograr ese gran objetivo. Bueno, esas son como las definiciones generales que tenemos, de 3 definiciones generales que estamos manejando aquí de estrategia y de táctica, que las diferencian bastante bien y que si hacen memoria de lo que dije al principio, que relacionábamos estrategia con simplemente un objetivo general o un objetivo a largo plazo, y la táctica como el objetivo específico, simplemente los objetivos a corto plazo, pues verán que todas estas definiciones rompen con eso y nos hablan de la estrategia como un marco regulatorio de la praxis que surge del análisis de los objetivos a lograr, considerando la situación total, las formas globales para lograr esos objetivos y algo muy importante en lo que me quiero detener en la próxima parte, que es el análisis de situación o el análisis de correlaciones de fuerza. Una estrategia enuncia lo que queremos lograr y es esencialmente una proyección, ¿ya? O sea, tiene en ella algo de proyectivo. Esa es una estrategia. Yo para cerrar esta primera parte estrictamente de las definiciones y entrar a hablar del análisis de situación o el análisis de correlación de fuerza, me gustaría saber primero si hasta aquí hay alguna pregunta y si la hay, responderla, conversar, o si quieren corregir en algo que me haya equivocado, que también es bastante probable. Y si no, pues pasamos al video que resume esta primera parte de nuestro trabajo del día de hoy. Ahí nos está invitando entonces Mafi a que quien quiere retomar ahí alguna palabra sobre lo que ella está planteando, que puede ser hasta de pronto elementos de mucho análisis frente a lo que habíamos pensado y lo que habíamos hecho, ¿no? ¿No les parece? ¿O piensan que no hay mucho que decir? Betsy, una preguntita. Dale, dale, Mateo. Pues que puede que profundices más adelante en lo que tenés preparado, pero noté eso, que el texto, por ejemplo, de Mario Pérezón también es como una edición de los 80, al igual que esta de Teotonio que estás presentando.
Entonces, mirar si estas conceptualizaciones de táctica y estrategia que estaban pues como con un marco teórico del marxismo, sí o que como de la lucha de clases, y que fue pues como muy predominante en su época y que sigue orientando mucho nuestros procesos revolucionarios, pero sí han habido como unas teorizaciones un poco más, no sé, como en estas décadas que han pasado, como lo decís, que habría que contextualizar un poco a los debates al interior de los movimientos emancipatorios, si de pronto hay otras conceptualizaciones que nos permitan ver de pronto otras cosas, o de pronto analizar problemas que no quedaban tanto en esa contradicción fundamental, que eran como entre capital, el trabajo, tal, sino que permitir pensar otras contradicciones alrededor de, por ejemplo, el tema ambiental o el tema del patriarcado, pues como que si de pronto unas teorizaciones como más recientes que cambien algunas cosas o que se mantengan, o si de pronto cuando hablamos de que el objetivo estratégico de pronto no es ya solo la toma del poder, sino que cuando hemos hablado de la construcción del poder popular en movimientos latinoamericanos, pues y en Colombia también desde nuestra apuesta, ver eso que, digamos, qué matices tendría, ¿cierto? Esa es como la pregunta, no sé si me hago entender o si podrá ser válida, pero ahí la dejo. Sí, mira, compañero Mateo, para dar respuesta a eso, a ver, en lo primero, contextualizar la lectura de cualquier texto, incluso diría que un texto literario, de un poema, de un cuento, de una novela, para no caer en la discusión de literatura. Pero hasta eso, comprender hasta una obra de arte, siempre hay que tratar de hacerlo desde la comprensión del contexto histórico, del momento y el lugar en el que fue elaborado y del papel que ocupaba su autor o autora en ese contexto histórico. Es por eso que hice énfasis en qué época fueron realizadas estas definiciones que leí. Ahora, tú tienes mucha razón, todas las definiciones que hemos citado son unas basadas en Bien. de los 80, ¿No será mejor de otras, meterlo en una bolsita o en la nevera? perdón, Pacho, si quieres cierra el micrófono un momentico porque te estoy escuchando. Sí, señor. Otras basadas en textos de los 60, como el texto del Che Guevara. Entonces, en ese sentido, podrían hacer referencia, por ejemplo, de otoño al tema de la toma del poder, pero sin embargo, conceptualmente, estas definiciones no han variado. De hecho, quizás el uso más difundido de la definición de táctica y estrategia se da en el marketing, ¿ya? Y particularmente actualmente, si tú te metes en internet y buscas táctica y estrategia, te va a aparecer mucho material de marketing digital. Y a diferencia de quienes somos aficionados y aficionadas al marxismo, que utilizamos textos de los 80 o de los 70 o de los 60, quienes hablan de marketing digital desde el capitalismo, consciente o inconscientemente, lo hacen basándose en textos del siglo XVIII, es decir, desde esta teoría militar, básicamente la de Clausewitz, de qué es táctica y qué es estrategia, llevado a las estrategias de mercado, ¿no? Entonces, lo que hay que actualizar y lo que sí se actualiza, y me parece muy chévere que ahí lo hayas mencionado, es que las estrategias mismas y las tácticas, por supuesto, pero también las estrategias se van actualizando. Incluso, aunque hablemos de una misma organización, la estrategia también cambia de acuerdo al contexto histórico. Por ejemplo, una estrategia puede ser la misma, podemos hablar de construir poder popular, ¿ya? Podemos hablar de construir poder popular desde diversas organizaciones. Vamos a suponer 3 diferentes organizaciones que las 3 plantean como estrategia el poder popular. Pero es muy diferente si tu estrategia te la estás planteando desde la idea
desde el hecho, perdón, desde tu realidad, desde tu contexto, teniendo el poder institucional, caso Cuba y Venezuela, o si te la planteas desde el hecho de que aspiras a tener y le das importancia a llegar a tener el poder institucional, caso de la izquierda colombiana en general, porque aquí viene el tercer caso, y es el de mucho, sobre todo se ve mucho dentro de los posmodernos, dentro del marxismo posmoderno. Muchas gracias y de nada a Tony Negri, por ejemplo, ¿ya? Y hay otros, Carlos Ruiz Encinas, hay mucha gente, teóricos y sociólogos actuales que dicen ser de izquierda, pero quieren quitarnos toda voluntad de poder y que nos dicen que la estrategia de construir poder popular no tiene que pasar por tomar o participar del poder institucional de los estados en los que damos la disputa, ¿no? Entonces, obviamente, es muy diferente, aunque nos planteemos la misma estrategia, es muy diferente dependiendo de desde qué lugares nos lo planteemos. A mí me preocupa y quiero preguntarles si estoy siendo muy teórica o muy fastidiosa con la explicación. No, está No sé. bien, está bien. ¿Está bien? Ok. Confío en que por lo menos para Mateo está bien. Gracias. Y también, por supuesto, una misma organización, por ejemplo, podría haberse planteado en los 80 la toma del poder y actualmente estarse planteando la construcción del poder. ¿Por qué? Porque hay cambios en los contextos históricos, en el contexto histórico de esa organización. Entonces, si hay un cambio en su contexto histórico, es lícito que cambie su estrategia. Incluso en el libro de Teotonio, que está escribiendo en esa época, nos dice, un mismo partido, por ejemplo, que tiene como estrategia la toma del poder, una vez que toma el poder, tiene ya que cambiar de estrategia. ¿Ya? Y entonces su estrategia puede ser, como lo veían en esa época, entonces sí, la construcción del poder popular y aguas abajo, etcétera, ¿no? Entonces, allí te muestro dos modos en que la estrategia cambia de acuerdo al contexto histórico. Puede cambiar en una misma organización política enfrentada por los cambios históricos, el venir del tiempo y de los sucesos, a un cambio, a un cambio que amerite, que cambie su estrategia. No es lo mismo hablar de una organización de izquierda latinoamericana antes de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría que hablar de una organización de izquierda que disputa por el poder en América Latina en los 90, con la absoluta hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina, incuestionable, y hablar de la disputa que puede dar una organización popular desde nuestra América a partir del siglo XXI con un grupo de países que lograron proyectos, digamos, alternativos algunos y otros revolucionarios. Entonces, sí, obviamente hay posibilidad de que las estrategias cambien de acuerdo a su contexto histórico. No sé si con eso respondo tu pregunta, Mateo. Y luego sí, cuando hablemos de los problemas que nos causa, que sería la última parte, podemos entrar a hablar un poco más de ejemplos específicos, si te parece y si les parece a los demás. Sí, muchas gracias. Mateo, si no respondí tu pregunta, no me siento frustrada siempre y cuando te haya dejado mejores preguntas en la cabeza, que es la idea de todo educador popular. No dar Sí. tantas respuestas como sembrar buenas preguntas. Bueno, Pacho, si no hay alguien más que quiera intervenir, preguntar, debatir algo, Pues el video no, en el chat nadie ha pedido la palabra, pero entonces ahí me han dicho que eres una señora muy tesa para el tema por chat interno, o sea que vamos bien. Sería eso por ahora.
yo tenía como un punto también que me No, quedaba ahorita que estaban hablando y, señora, no, y, y estaba pensando como en eso, o sea, los contextos históricos varían, ¿sí? Varían y cambian, pero en qué medida como la estructura, ¿sí? Porque, por ejemplo, para hablar de la estrategia, pues estamos hablando de reconocer cómo está configurada la estructura, esa problemática fundamental y ahorita Santiago pierde la palabra, listo, ya te doy la palabra, Santiago. Pero entonces, si la problemática fundamental no cambia, ¿sí? ¿En qué medida tiene que ajustarse la táctica, la estrategia? Esa es la pregunta ya. que me asalta a mí. Santiago quiere preguntar algo, Mafi, pero no sé si tenga micrófono, Santiago, dale. Si no, que escriba, Sí, sí, sí. Listo, dale. Bueno, pero es Santiago sobre... tiene cara de dinosaurio. ¿Qué? Que Santiago tiene cara de dinosauria, ya me acordé de dinosaurio. No la veía de hace mucho. Es que esto es el correo de la universidad. Ah, está Eh, bien. bueno, la pregunta es como en este orden de ideas de esa adaptación, porque ahí puse en el chat que siempre el análisis concreto de la situación concreta, el que guía el establecimiento de tácticas y estrategias, eh, pues sabemos muy bien que no siempre ese análisis es correcto. Y, y entonces quería como preguntarte, digamos, el cambio que se da por allá por los 60, 70, también con el cambio como de la hegemonía ideológica de la izquierda a nivel global, eh, el paso a esta idea madre, ¿cómo es que es este concepto? Ay, lo tengo en la punta de la lengua, Irás a mencionar la lucha de clases de la que habló Mateo, porque se me olvidó hablar de eso también. no, Estaba sí, hablando es como esta idea del abandono no de la lucha de clases, sino como de una lucha de clases abierta, eh, que era algo que terminaba por Pacífico, pero ya se me olvidó. Océano. Es, sí, es como esto, como ¿qué piensas tú como de este cambio de, por ejemplo, los partidos comunistas que mecánicamente empiezan a adoptar la línea soviética y empiezan a abandonar pues la lucha revolucionaria y a volverse casi que exclusivamente reformistas? ¿Te parece que su análisis estaba bien hecho o qué? A ver, fíjate, me gustaría es que que Pacho me repitiera lo que él preguntó porque no lo anoté y entonces me va a traspapelar. El cambio en los 70 y De que pronto va Pacho me muy repita. en el sentido de lo que están planteando los compas, porque lo que te decía es, bueno, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, las condiciones del contexto varían, pero entonces ahí se dice que hay que ajustar la estrategia o se debe buscar una lógica de ajuste permanente. Pero yo tengo una pregunta. Si en ese análisis histórico entender que la táctica y la estrategia se enfocan en un propósito de transformación de la sociedad, que parte incluso que para eso uno tiene que hacer un análisis de realidad. Y haciendo ese análisis de realidad, nosotros y nosotras caemos en el punto de considerar que el problema fundamental o la tensión fundamental del modelo, del sistema, de la realidad, sigue vigente, la contradicción inicial está ahí. Entonces, ¿cómo sería ese ajuste de la estrategia? Ok, fíjate. Bueno, sí tiene que ver porque eh,
Mateo cuestionó, o por lo menos mencionó... Perdón, Mafi, antes de que toques el tema, creo que hay una persona que pedía la palabra, creo que para que después no te regreses, creo que es Alejo. Sí, hola, no, pues yo Dale. iba como a generar precisamente como una opinión en relación pues a lo que se estaba hablando y era que, bueno, acá creo que lo táctico y lo estratégico cobra una relevancia importante más allá de que sea escrita en los 80 o no, y creo que es un poco como también la remembranza o el relato que nos trae pues acá la profe, y es un poco como esa cuestión de que hay dos elementos esenciales en toda táctica y estrategia, y creo yo que Pearson menciona precisamente uno de esos dos, que es el contexto, ¿cierto? El contexto y la estructura en la que está enmarcada esa situación concreta donde se despliegan las diferentes acciones o propuestas políticas o agencias o como se le quiera llamar, ¿cierto? Y el segundo yo creo que es un poco lo que estamos debatiendo acá, tiene que ver con la importancia del posicionamiento de quien, digamos, diseña esa táctica y estrategia, y eso también tiene mucho que ver un poco con ese planteamiento de lo teórico o si se quiere esa relación teoría-praxis, porque finalmente pues la teoría también se sirve de esa praxis que nosotros desplegamos a través de lo táctico y lo estratégico, y yo creo que eso es muy importante y eso es un debate que como movimientos y organizaciones sociales nos tenemos que dar. Y pongo un ejemplo solamente a propósito como del debate actualmente y de la importancia del posicionamiento de las organizaciones. Y es, por ejemplo, ese tema de lo posmoderno versus lo moderno, o de lo interseccional versus otras posiciones teóricas más afines, digamos, a un arraigo de, digamos, popular o de construcción de poder popular, en el sentido de que tal vez hoy no hablamos de la clase obrera original, pero hablamos de la clase popular. Y esa distinción, digamos, es muy importante hacerla porque finalmente eso también nos permite, o el posicionamiento lo que nos permite también es generar lenguajes comunes, claridades que nos permitan generar acciones. Entonces, yo creo que un debate que ocurre mucho también, por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales es finalmente cómo integrar todas las luchas que evidentemente existen, que evidentemente hay que accionar de manera, digamos, horizontal con todas, no es que una prime sobre la otra, es decir, que la lucha obrera prime por encima de la lucha feminista, sino que es precisamente el posicionamiento lo que permite también entender cómo se ubican esas luchas dentro de la perspectiva organizativa. Entonces eso era como un elemento ahí que me quedaba como sonando a partir de lo que decía pues como la profe. Sí, bueno, ¿alguien más quería mencionar algo o no? Pacho, María Fernanda. Mucho. Sí, es Dale, el mismo. Luchito. Sí, es como trayéndolo un poquito a la práctica de nuestras organizaciones, ¿cierto? María Fernanda, al escuchar en cada grupo, en cada organización, unas tácticas y unas estrategias, entonces la pregunta es esta: ¿tendrían que haber muchas tácticas y muchas estrategias, o las organizaciones confluir hacia una gran estrategia y los elementos organizativos cercanos serían elementos tácticos? ¿Cómo percibes esos elementos? Listo. ¿Alguien más o comienzo de una vez? Listo, yo creo que ya no te interrumpimos más. Hay una reflexión que no... Ah, bueno, hay Pero una reflexión que nos compartía Santiago que dice: la teoría es praxis heredada. Eso me parece que ahí recoge varios elementos también que son interesantes. Dale, entonces, bueno, Mafi. comienzo por la última pregunta de Lucho, que fue lo más sencillo. Y, por ejemplo, varios movimientos que coordinan en una plataforma deben tener una misma estrategia o pueden tener diferentes estrategias. Más o menos así es la pregunta, ¿cierto, Lucho? Sí, por ahí. O sea, una estrategia con diferentes tácticas o tener diversas estrategias, ¿no?
Entonces, yo diría que si somos un grupo de organizaciones que confluimos en una misma plataforma, o incluso aún no siéndolo, lo ideal y lo que siempre queremos quienes apostamos a la construcción del poder popular es que todos confluyéramos en una misma gran estrategia. Recordemos que esa gran estrategia no es el objetivo en sí mismo. Es decir, ¿a qué voy? Podemos tener una misma gran estrategia y plantearnos varios objetivos estratégicos, ¿ya? Como lo hicieron las organizaciones que tú leíste. Si bien todas apuntaban a la construcción del poder popular, por ejemplo, como una gran estrategia, cada uno se planteaba de acuerdo a su trabajo territorial, o por lo menos me pareció que era en torno a eso, o en este caso, a su ubicación en términos de lucha feminista o campesina, se plantea su propia estrategia de lucha y sus propias tácticas, ¿ya? Entonces creo que no es necesario que sean todos los mismos objetivos estratégicos, pero sí lo ideal es que confluyamos en una misma estrategia, una misma gran estrategia, que bien puede ser, Teotonio dice, por ejemplo, que todas las organizaciones marxistas o revolucionarias apuntan o deben apuntar hacia el socialismo como estrategia, o puede ser la construcción del poder popular como estrategia, o puede ser la paz como estrategia, pero sí lo ideal es que exista un gran objetivo estratégico común, perdón, una gran estrategia común, aunque los objetivos estratégicos sean varios y incluso sean complementarios o diversos. Volviendo a lo que planteaba Mateo, hay conceptos que siguen siendo fundamentales porque son realidades fundamentales. La lucha de clases está plenamente vigente, y la contradicción capital-trabajo sigue siendo el motor de la historia. Yo a veces tengo estas discusiones con algunos compañeros y compañeras, sobre todo muy jóvenes, que están muy imbuidos de capitalismo financiero, por ejemplo. Esta nueva forma de funcionar el capitalismo que pareciera, y nos vende la idea. Acuérdense que las corporaciones mediáticas son especialistas en mentirnos, y todos los medios de comunicación que tenemos al alcance hoy día, que están sumamente masificados, están cartelizados y responden a los mismos grandes intereses. Entonces, siempre nos viven tratando de hacer creer que hay cosas que ya no existen, y que esa lucha entre quienes poseen los medios de producción y quienes lo único que tenemos para ganarnos el pan es el recurso de vender nuestra fuerza de trabajo, esa lucha ya no es vigente. O que, por ejemplo, lucha por la propiedad de la tierra ya no es vigente. O que, por ejemplo, incluso las luchas más simples, como luchar por un tiempo estimado, un tiempo humano de horas de trabajo, ya no tiene sentido, porque ahora hablamos de criptomonedas, hablamos de que puedes ganar dinero simplemente especulando, que no necesitas realmente ir a una mina a escarbar para ganar dinero, sino que puedes minar bitcoins desde tu computador, ¿ya? Pero resulta que tras toda esa gran mascarada que quiere hacernos creer que ya no existe la lucha de clases, que nos quiere confundir, que nos quiere hacer creer que el mundo es tan complejo y tan difícil de entender que mejor resignémonos a hacer algo chiquitico, o no tratemos de cambiarlo porque es imposible. Todo eso es que para que al final, por ejemplo, los computadores puedan funcionar, en algún lugar de América, en algún lugar de Asia y en algún lugar de África, tienen que estar las minas de las que se extraen las tierras raras, de las que se extrae el coltan y todo lo que se necesita para
construir la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, al final, estas grandes constructoras del hardware y de computadores, de teléfonos y de satélites, van a terminar financiando a los paracos que matan al campesino cuya tierra se ha dedicado a sembrar plátano, cuando en realidad debajo de su tierra hay coltan y a ellos no les interesa el plátano sino el coltan, y el campesino no quiere vender y lo van a matar para sacarlo de esa tierra para poder acceder al coltan. Entonces, las contradicciones básicas, fundamentales, que nos planteó el viejo barbudo, no tan atrás como las bases del capitalismo, que están asentadas en textos del siglo XVI, XVII, sino que estamos hablando del siglo XIX, esas bases siguen vigentes. Lo que pasa es que ahora está muy de moda ponerle nombres raros a las cosas. Entonces ya uno va a tomar café y ya no se llama café, ahora no sé, ahora le dicen coffee, ahora si le ponen un poquito de canela le ponen otro nombre. O sea, les encanta cambiar los nombres, pero sigue siendo lo mismo, y nosotros y nosotras tenemos que defender nuestra posibilidad de entender el mundo y transformarlo, porque si nos dejamos marear por todas las cosas que ese discurso tan enredado que nos pone, nos vamos a perder y no vamos a saber cómo construir ese mundo que queremos, que pase por desconstruir el mundo que ellos tienen. Entonces ahí voy a lo que planteaba Alejo. Alejo nos hablaba también de algo que es muy cierto, y es que no es lo mismo plantearse la estrategia desde el poder que defiende al sistema hegemónico, al sistema capitalista. Por ejemplo, plantearse la estrategia siendo Trump ya presidente de los Estados Unidos, que es el centro del capitalismo mundial, del imperialismo, del imperio del capital, que plantearse la estrategia desde los oprimidos, las oprimidas, los subordinados, las subordinadas, los sumergidos, como quieran llamarlo. Porque quienes nos planteamos la estrategia, digámoslo de algún modo, desde abajo, lo tenemos que hacer con una visión contrahegemónica. Es decir, que nuestra estrategia pasa por romper la hegemonía, por romper lo que está construido y construir algo nuevo, y a veces ese construir algo nuevo pasa incluso por construir la organización popular, el sujeto histórico que va a disputar esa hegemonía. O sea que tenemos mucho más trabajo, por supuesto, si hablamos de construir la estrategia desde nosotros y nosotras, que somos la mayoría del mundo y que somos los que no tenemos el poder, ¿ya? Aunque podamos parcialmente tenerlo, no lo tenemos como el poder dominante del mundo, que plantearnos desde quienes sí tienen el poder hegemónico en el mundo. Entonces, bueno, no sé si por ahí se respondió un poco la pregunta. Vamos a adentrarnos luego un poquito en qué pasa cuando nos equivocamos en esto de las definiciones entre estrategia y táctica en el próximo segmento. Sí, vamos bien. Veo que hay gente que se ha desconectado. Han salido como 4 o 5 personas y me preocupa no estar siendo muy teórica y aburrida. No. Pues pensaríamos que es necesario. Este momento es muy necesario porque nos ayuda a concretar o articular ideas y confrontarnos también para poder hacer un ejercicio también de análisis y pues si es del caso también de reformular cosas. O sea, yo pensaría que no sé pues si las demás personas consideran, pero yo pienso que el ejercicio va bien planteado. Y respondí más o menos los planteamientos de Alejo, Lucho, Mateo y Pacho. ¿Sí? Sí, señora. Ah, bueno. Sí. Entonces, con el video, Pacho, para que tengamos un resumen más fresco de toda esta carrera.
Chao. Eso. Como a veces una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso es un audio que vamos a compartir, que pensamos, como lo propuso Mafi, nos ayudará como a decir, ahí está todo lo que necesitábamos decir hoy. Entonces, Andrés creo que lo iba a colocar. Andrés. Andrés. Ya el compañero creo que lo estaba montando. Ya está compartiendo Andrés la pantalla. No te escucho. Andrés, No se escucha, Andrés. No sé si ya. No. ¿Ustedes me dicen? ¿No? No se escucha, viejo Andrés. Espérenme un momento. Ya voy a ver, sí, por otro lado. Gracias. Es que creo que tal vez es por el micrófono, pero ya, permítame. Ya, Andrés, ahí sí se estaba escuchando. No importa que no se vea el video, yo creo que el audio. Ahí ya no se escucha nada, Andrés. Bueno, mientras nos coloca el videito, Andrés, pues la propuesta ahorita es ya pasar de este momento, que nos fundamentábamos un poco más en esta, desde una base un poco más conceptual y teórica, que tiene un bagaje académico muy extenso, que pues de alguna manera también tenemos que pensarlo como un desarrollo histórico, también una construcción histórica, que muchas veces nos han tentado, ¿sí? Nos han tentado como a seguir buscando, porque hasta hace unos años pues había como una lectura un poco más no sistemática, sino más esquemática, ¿sí? En esta lógica de construcción de táctica, estrategia, y que relacionaba mucho ya el método de trabajo, que bueno, será un tema que vamos a abordar posteriormente, pero que de alguna manera nos hacía concebir como una cuestión de primero lo uno, después lo otro y tercero lo otro. Con lo que hemos ido avanzando ahora, desde las lecturas que hemos planteado, los análisis que hemos desarrollado y hecho, es considerar este tema de lo táctico y lo estratégico de una manera un poco más integral, ¿sí? Que nos ayuda a comprender cada vez más la complejidad, sí, de la realidad, y cómo también no entrar en esos choques teóricos, porque muchas veces... Bueno, ya con esto cierro y no quería despedirme sin decirles que la lucha antipatriarcal debe ser parte de la estrategia de todas las organizaciones revolucionarias, porque no es posible
construir ninguna transformación, mucho menos una transformación que hable de dar poder a las mayorías, una estrategia real de construcción de poder popular, si la mitad de la población, si la mitad de ese pueblo continúa siendo oprimida, consciente o inconscientemente, incluso a veces en contra de la voluntad de la otra mitad de la población, que es lo que básicamente garantiza el patriarcado. Y eso pasa porque nuestros compañeros hombres estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, porque si bien también son víctimas del patriarcado, cuando asumen, por ejemplo, una opción sexual diversa o cuando simplemente quieren asumir roles que no están bien vistos dentro del patriarcado, si bien es cierto que en algo les golpea, la realidad es que tienen más privilegios que pérdidas con el patriarcado y que la lucha antipatriarcal pasa por el hecho de que nosotras queramos liberarnos del yugo, claro está, del patriarcado, y no quiero decir del yugo de nuestros compañeros porque finalmente la lucha feminista es una lucha de clase y estamos más cerca de un compañero hombre de lucha que de una mujer rica que defiende los intereses de su clase, por lo que no es una lucha simplemente que pueda simplemente comprenderse desde el tema del género. Pero sí es fundamental que nuestros compañeros estén dispuestos a renunciar a esos privilegios y es fundamental que eso se haga desde el amor, porque como lo dijo el Che Guevara, todos los verdaderos revolucionarios y revolucionarias, hombres y mujeres, debemos estar movidos por grandes sentimientos de amor, incluso a riesgo de que parezcamos ridículos o ridículas por decirlo, así tal como lo dijo el Che Guevara. No hay la posibilidad de garantizar que que no se van a cometer errores, que no va a haber un hombre, una mujer que discrimine, que maltrate, que no va a darse nunca xenofobia dentro de nuestra organización, que no va a darse nunca racismo dentro de nuestra organización, que no va a darse nunca clasismo dentro de nuestra organización o violencia de género o violencia sexual en nuestra organización. No hay modo de garantizarlo, pero lo que sí hay modo es de vigilar que esas cosas no sucedan, evitar que esas cosas sucedan desde la comprensión de las situaciones en las que suceden, disminuir el riesgo, eh, generar acompañamiento a quienes puedan ser susceptibles de ser abusados o abusadas para que eso no llegue a suceder. Por ejemplo, no mandar compañeras solas a reuniones con hombres, exclusivamente con hombres, siempre movernos en equipo por más que creamos que, ¿ya? Y debemos sí generar mecanismos para que de ningún modo nadie de nuestra organización revictimice a las víctimas y para que las víctimas puedan ser acompañadas. Y lo primerísimo que hay que decir, y yo creo que Congreso de los Pueblos lo tiene claro, es yo sí te creo. Lo que demuestra la psicología es que es menos del 1% de los casos en el que una víctima de violencia sexual miente. Y generalmente eso pasa en relaciones de poder muy complicadas que no suelen ser las relaciones que se establecen en las comunidades. Las feministas sabemos y decimos que lo íntimo es público. Ningún compañero que golpea a su compañera es un compañero. No, eso no es real. Ningún hombre que abusa sexualmente de una mujer es un compañero. Por lo tanto, cuando alguien es acusado de un delito tan grave como violencia sexual, debe ser inmediatamente execrado de nuestra organización y debe garantizarse que nunca más se acerque a las víctimas y que de ningún modo vuelva a poner en riesgo a otras compañeras o compañeros, según haya sido el caso, o niños o niñas,
de los espacios en los cuales estamos trabajando, porque lo que hace una persona puede ser tan definitivo para una organización como que un buen actuar pueda generar un gran acumulado histórico o un mal actuar pueda hacernos perder un gran acumulado histórico. Bueno, compañeros y compañeras, un gran abrazo. Se les quiere mucho, se les admira mucho por resistir y luchar desde los territorios, por enfrentar a esa oligarquía que es la más genocida del continente. Los felicito, las felicito, los quiero mucho y en la medida de mis posibilidades, pues estoy aquí para apoyarles en lo que pueda. Un gran abrazo. Otro asunto es quedarnos en lo táctico sin pensar en la estrategia, porque eso nos convierte entonces en peones, nos limita al activismo y nos saca de una posibilidad de que nuestra militancia realmente aporte a una construcción histórica y puede convertirse en un ejercicio de lo que los físicos llamarían entropía, digamos, de desperdicio de energía, que haría pues que nuestra organización finalmente no contribuyera a esa gran estrategia, no contribuyera a ninguna transformación histórica y por más que hubiera voluntad, que es otro de los problemas, a veces el activismo está limitado al voluntarismo y no al criterio, y no pasa ese voluntarismo por un criterio de realidad, aunque como dijimos al principio, siempre tiene que haber mucho de voluntad en el planteamiento de nuestra estrategia y en la acción militante, pero sería gravísimo que nosotros y nosotras dejemos que nuestras organizaciones se limiten a lo táctico sin aportar realmente a lo estratégico. Ahí ya por último por último en este punto quería mencionar el tema en el que hacen tanto énfasis todos los autores que mencioné, desde Pearson hasta el Che y el mismo Teotonio, y es que la estrategia pasa por el análisis de los objetivos a lograr considerando la situación total, el contexto histórico real y, como dice Gramsci, la correlación de fuerzas de esa situación, ese momento histórico. El enemigo, en este caso la clase dominante, se va a preocupar siempre por impedir que seamos capaces de conocer realmente la realidad. Esto lo dije antes, pero no sé si se escuchó, así que ahí lo quiero repetir. ¿Por qué el enemigo se preocupa porque no conozcamos la realidad? Bueno, porque conocer la realidad, tal como desde la idea del conocimiento que la tenemos nosotros y nosotras, desde la idea del conocimiento además que la plantea Falsborda, que es conocer y transformar a la vez, conocer para transformar, transformar para conocer, es un arma realmente política para desarmar ese poder que nos subyuga, que nos somete y construir una alternativa a él. Por tanto, impedirnos ese análisis correcto de la realidad es desarmar políticamente a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones. Bueno, también podría ser a nuestras instituciones en el caso de que estuviéramos hablando de una revolución con poder institucional como pasa en Venezuela y pasa en Cuba. En el caso de la izquierda colombiana, a mí me parece muy importante señalar esto que voy a decir responsablemente como colombiana, y es que desde la izquierda colombiana nos hemos creído mucho el cuento de la atomización de la realidad, de esa parcialidad de la realidad que nos venden las grandes corporaciones mediáticas, como RCN, El Tiempo, Semana, bueno, todas las que ustedes conocen y las demás redes sociales que ya son quienes más nos informan o desinforman de la realidad.
Colombia y la izquierda colombiana tenemos el gran problema de algo que yo llamo como un ensimismamiento en el análisis político. Y entonces cuando hablamos de Colombia vemos solamente el problema doméstico de Colombia y no pensamos en Colombia dentro de la geopolítica mundial y el lugar tan importante que tiene Colombia en términos geoestratégicos y en términos de la geopolítica del imperialismo. Y ahí a quienes puedan les recomiendo la lectura de Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Esa incapacidad de pensarnos en clave geopolítica, de percibir de lo que se está enfrentando desde los territorios en Colombia, desde el Chocó, desde Cali, desde Medellín, desde los pueblos indígenas, desde Bogotá, desde, bueno, que lo que estamos enfrentando desde esos lugares es la consecuencia de ser un país subordinado al imperialismo, al imperio capitalista, que entrega nuestros recursos a costa de la sangre de nuestro pueblo, que está dispuesto a matar hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, para favorecer los intereses de la transnacional, de las transnacionales. Y eso lo resume muy bien Gaitán cuando hace su denuncia sobre la masacre de las bananeras, pero no recuerdo ahorita las frases, algo así como que el Estado colombiano tiene siempre, está dispuesto siempre a arrodillarse ante los intereses de los Estados Unidos y en cambio entrega balas homicidas al pueblo. Pero bueno, ya voy a buscar la frase exacta y se la leo, porque no quiero dejarlo así. Eh, pero entonces no nos damos cuenta de que esa decisión de la oligarquía colombiana que digamos, se establece en ella a partir de que Santander decide que Colombia no va a seguir acompañando el proyecto bolivariano, sino que va a unirse al proyecto monroísta sobre nuestra América. Ese legado de la oligarquía colombiana es el que finalmente define que lo que pasa en nuestros territorios es que se entrega la soberanía de nuestro país hasta convertirse en un país dominado por los carteles de la droga del norte que administra la DEA y militarmente ocupado por los Estados Unidos y sometido a los intereses de las grandes transnacionales mineroenergéticas por encima de los intereses del pueblo colombiano. Incluso se subordina la política exterior de Colombia no a los intereses de la oligarquía colombiana siquiera, sino por sobre todo los intereses del capitalismo transnacional. Si no nos damos cuenta de eso, si no nos damos cuenta de que a Colombia se le ha asignado un papel muy importante dentro de las tareas militares para consolidar los planes expansionistas de los Estados Unidos y que no vemos que, por ejemplo, se plantea llevar a Colombia a una guerra contra Venezuela, si no nos damos cuenta de que no hay posibilidad eh, digamos, de hacer una construcción nacional sin valorar la correlación de fuerzas internacionales, entonces podemos caer en la simpleza de llegar a creer que, por ejemplo, el desarme de uno, dos o tres o cuatro grupos guerrilleros, sin ningún avance estratégico hacia la construcción de la justicia social, que el simple desarme de los grupos guerrilleros es de por sí un avance estratégico, un movimiento orgánico hacia la paz o incluso la paz misma, cuando en realidad no es eso. Y por eso es que los invité a leer el capítulo en el que diferencio paz de pacificación. Pero a lo que voy es que el conocimiento de la realidad es fundamental para plantearnos la estrategia y la práctica desde nuestras organizaciones, y eso desde una escuela que se llama
Falsborda tiene que ver con la IAP. Y aquí, para terminar, me gustaría recomendar también el método que desarrolló un compañero que lamentablemente está desaparecido desde hace ya 2 meses, que es el compañero Carlos Lanz, sociólogo colombiano, muy relacionado con Falsborda también, que desarrolló el método INVEDECOR, en el que se relacionan dialécticamente la investigación-acción participativa, la educación popular, la comunicación alternativa y, por supuesto, la organización. Bueno, entrando al tema de las implicaciones de equivocarnos en el planteamiento de nuestra estrategia, de nuestras tácticas y sobre todo equivocarnos en la valoración del contexto histórico que estamos viviendo, de la situación y de esas correlaciones de fuerza que se dan en el contexto histórico en el que vivimos, pues vamos a partir diciendo que en el caso de la estrategia, por ejemplo, es común ver organizaciones que no se han planteado estrategias, lo cual, por supuesto, que no se han planteado cuál es su gran estrategia, lo cual, por cierto, es un gran error. Y bueno, creo que con este ejercicio, quienes participaron de elaborar el ejercicio previo a esta reunión, pues seguramente reflexionaron sobre el tema, si es que es la primera vez que su organización se planteaba ese ejercicio tan ordenado que aquí presentaron. Pero también están esas organizaciones que dicen, incluso se jactan de no tener ninguna estrategia, como si la neutralidad o la falta de estrategia que denotara supuestamente neutralidad fuera una virtud. Néstor Cohen nos dice que textualmente que la lucha de clases aborrece los vacíos, y quien dice que no tiene una estrategia termina por asumir la estrategia del enemigo. Yo daba el ejemplo de que un vehículo colocado en una velocidad neutra pues se mueve en virtud de que lo empujen desde atrás, lo empujen desde adelante, lo empujen desde un lado, lo empujen desde el otro, porque lo que sucede con quien dice ser neutral o en efecto trata de ser neutral es que finalmente es empujado o empujada por la corriente más fuerte, que en este caso obviamente es la corriente del sistema. Es decir, que si una organización política pretende ser neutral, lo que sucede es que va a acabar empujando a favor de las fuerzas dominantes y va a terminar entonces trabajando para fortalecer un sistema que ya de por sí es bastante fuerte y de ningún modo va a ser una herramienta para la transformación. El otro problema común es el teoricismo, es esa fascinación por la discusión de la estrategia sin táctica. Una estrategia que incluso mencioné en el ejemplo fascina mucho a quienes les encanta la teoría o a quienes les encanta el debate político, pero no la práctica, porque la práctica tiene el problema, entre comillas, de que ensucia, entre comillas, también la teoría. Es decir, que si bien una teoría puede ser impecable, prístina, lógicamente muy bien formulada, al final, cuando se unta de tierra, cuando se encuentra con la cochina realidad, entonces pierde esa virtud de teoría perfecta y tiene que entrar a un proceso de reajuste en virtud del criterio de realidad. Y eso no gusta a muchas organizaciones políticas que viven del debate político, incluso del estatus que se genera de tener buen nivel para el debate político, pero que huyen de la práctica o la esquivan olímpicamente. También está quienes se pretenden construir desde ahí un espacio de poder incluso individual dentro de las organizaciones políticas y dejan las tareas tácticas a quienes consideren peones. Por eso es que yo decía, y creo que eso sí se escuchó bien antes, que un cuadro
de una organización política tiene que estar siempre muy bien empapado y empapada de la estrategia general de su organización para que toda su acción táctica, todas las tareas, incluso más mínimas que cumpla, él mismo, ella misma, pueda estar siempre vigilante de que finalmente respondan a la gran estrategia que se ha planteado su organización, y eso tiene que ver con lo que nos preguntaba antes el compañero Alejo, si no me falla la memoria. Lo otro es el tema del eticismo, es decir, hay compañeros y compañeras que les encanta cuestionar la práctica exclusivamente desde la ética. Entonces, nos hablan de la ética como la estrategia. Y la realidad es que la ética debe ser parte fundamental de la gran estrategia. La ética es transversal en esa gran estrategia, incluso debe ser enunciada dentro de esa gran estrategia. Por ejemplo, el Che Guevara en su gran, como pensamiento estratégico, nos dice que contra el pueblo no es posible construir nada. O con el pueblo o no se construye. Pero hay quienes, y lo vemos, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Venezuela, que aquí es muy común, quienes cuestionan el accionar político desde el deber ser de las situaciones sin contemplar la realidad y el ser. Entonces, a estos compañeros y compañeras, yo siempre les digo que las revoluciones no son una construcción, una producción de Walt Disney, donde cuando triunfa la revolución se corona una bella princesa y estallan los fuegos artificiales y todo el mundo baila alrededor y fuimos felices para siempre. Porque las revoluciones son procesos históricos, sociales, y tal como ustedes hablaban al principio, que hacían una reflexión sobre un gravísimo tropiezo de su organización, pues todo el tiempo estamos sujetos y sujetas a esos tropiezos, y todo el tiempo tenemos que estar haciendo análisis de la realidad, evaluando las coyunturas, reevaluando incluso nuestras estrategias, para garantizar que no perdamos nunca el contacto con la realidad. Generalmente, cuando una organización está compuesta por militantes conscientes, hombres y mujeres que desde los territorios están conscientes de la tarea estratégica que van a cumplir ahí, y que, como diría uno de mis maestros, se preocupan por proyectar su poco acumulado histórico en cualquier espacio en el que están. Entonces, generalmente cuando eso es así, hay garantía de que no perdamos ese criterio de realidad y no caigamos en el eticismo. Pero a quienes les gusta hablar desde la teoría y desde el idealismo, el eticismo se convierte en un modo a veces de señalarnos que puede aportar, si fuera exclusivamente un aporte ético, pero cuando hablamos de eticismo, simplemente se preocupa por señalar y termina por ser paralizante y no constructor.